Si todo yo te di, no me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Es necesario hablar de liderazgo, así que el día de hoy voy a hablar de liderazgo, pero antes de eso quiero leer una porción de la palabra, porque nosotros realmente estamos llamados, dice, desde antes del vientre de nuestra madre. Y eso es lo que vamos a leer. Voy a leer Jeremías capítulo 1, voy a leer del versículo 4 al versículo 7, que desea acompañarnos. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No nos está diciendo, Él le dice a Dios: no estoy preparado, soy un niño. ¿Qué es un niño? Un niño es una persona que necesita preparación. Y Él le dice: no te preocupes, no digas que eres un niño, porque todo lo que vas a hacer es lo que se te va a enviar a hacer. Y todo lo que vas a decir es lo que se te va a enviar a decir. Y eso es lo que quiere decir. Y eso, por eso el día de hoy, yo llamé, porque los líderes de la iglesia, los líderes que están en la palabra de Dios, todos los líderes son hombres, y todo hombre es imperfecto. Por eso el día de hoy llamé a la prédica imperfecto, porque eso somos. Empecemos tomando conciencia de lo que somos para saber qué es lo que necesitamos. Porque si nos creemos autosuficientes o creemos que estamos preparados o que conocemos la palabra, entonces empezamos mal el camino. Todos los días necesitamos conocer de la palabra, porque es palabra viva y todo el tiempo tiene revelación, iluminación para nosotros. Y como somos imperfectos, necesitamos caminar en este camino de santidad hasta llegar a alcanzar, dice, la perfección que es en Cristo Jesús, y que será el día que el Señor levante la iglesia de esta tierra. Porque mientras vivamos aquí, somos imperfectos. Entonces, considerando eso, me pareció oportuno estudiar la vida de Moisés. La vida de Moisés es una vida de liderazgo muy interesante. Y la voy a estudiar no desde el punto de vista de Éxodo, que se retalla, sino la vamos a estudiar desde el punto de vista de Hechos. En este momento, cuando Hechos es escrito, y en lo que es en el capítulo 7, voy a leer del versículo 20 al 37, ahí nos describe todo lo que Moisés era. Nos dice a nosotros, realmente, Esteban, cuando está en este momento haciendo su defensa, en ese momento, en parte de su defensa, él expone la vida de Moisés. Y cuando él expone la vida de Moisés, nos muestra qué es un liderazgo o qué es un líder, ¿no? Porque el liderazgo va de la mano con un líder. No hay líder si no hay liderazgo, y no hay liderazgo si no puede haber líder si no hay liderazgo que ejercer. Es como la iglesia. Es como la iglesia, que es una organización y es un organismo. Y no la podemos separar, porque tenemos que hacer la organización legal y tenemos que funcionar espiritualmente, y ese es el organismo. Y las dos cosas tienen que caminar juntas, porque así mismo es. El liderazgo, o sea, la función del líder, tiene que caminar al nivel del líder. Porque si el líder no desarrolla lo suficiente y quiere avanzar en el liderazgo más de lo que él se capacitó, entonces va a ser un líder deforme. Va a crecer de un lado más y de otro lado menos, y eso no va a ser un buen liderazgo. La idea es tener un buen liderazgo, y hay que crecer en ambas partes, en lo que es el liderazgo como líder y el liderazgo funcional en su desempeño, como persona, como testimonio y como desempeño de líder. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver
que Moisés vivió todas esas etapas. Dice la palabra, voy a leer y voy a explicar porque son muchos versículos y no quiero tomar mucho tiempo para esto. Entonces dice, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Observen ustedes que desde el momento en que nace Moisés, ya es agradable a Dios. ¿Qué significa? Que ya Dios tenía el programa hecho para Moisés. Ya tenía previsto que Moisés, cuando naciera Moisés, iba a ser la persona que iba a liberar el pueblo de la opresión de Egipto. Dice, 3 meses vivió en su casa. Sabemos que vivió escondido y todo eso. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Dónde entonces, qué es lo que pasó con él? De siendo muy niño, él ingresó al palacio y comenzó a recibir una educación especial. Él fue instruido en todo lo que un príncipe es instruido, en lo mejor del conocimiento. Hágase cuenta usted que si lo mediamos a la iglesia hoy, usted es un líder y en su primera etapa, cuando no era cristiano de repente, y si ha sido cristiano toda la vida, en la época que no funcionaba, no servía en la iglesia tan comprometido, usted fue a la universidad, usted fue preparado, o sea, usted se preparó en lo que es el área normal, el área común, el área del mundo, por decirlo así, porque eso es lo que le está sucediendo. Cuando él está yendo a lo que es el palacio y está recibiendo la instrucción propio de un príncipe. Es como haberlo mandado, su papá lo mandó a la universidad y usted se preparó. Hágase cuenta que en esa etapa está Moisés. Se está preparando en una carrera, cualquiera sea esta. Entonces dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué es lo que significa? Significa que lo que aprendió fue lo que realmente le enseñaron en ese momento. Cuando usted va y estudia una carrera de ingeniería, de economía, lo que aprende es eso, ingeniería, economía, no, o sea, es lo que él hizo. Se fue a vivir al palacio y aprendió todo lo que los egipcios enseñaban. Entonces, en ese momento, como sabemos que le agradó a Dios, ya Dios lo comenzó a preparar a él. Lo comenzó a preparar en cómo es el mundo, a conocer cómo es el mundo, a prepararse, a tener conocimiento de cómo es el mundo. Y así es como Moisés comienza a vivir. Y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que 40 años vivió en instrucción en Egipto. 40 años. Y recién Dios le puso en el corazón. Por eso dice, le vino al corazón. ¿Quién es el que conoce el corazón? ¿Quién es el que pone? ¿Quién es el que habla? Dios. Y a través de Dios le habló a través de su corazón y le dijo, es tiempo de que vayas y visites a sus hermanos. O sea, ese es el momento en que, por decirlo así, tú regresas a la iglesia si eras cristiano, te conviertes, te estás convirtiendo si no eras cristiano, pero te estás acercando ya más a Dios. Estás comenzando a disponer no solamente tu corazón, sino ya a comenzar a actuar en lo que es, en las cosas de Dios. Por eso se interesó él en ir a ver a sus hermanos. ¿Él conocía que era hebreo? Sí conocía que era hebreo. Él conocía que era un israelita. Él sabía que tenía una conexión con la gente que estaba afuera. Pero aún así, durante los primeros 40 años de su vida, él nunca dio un paso fuera del palacio de Egipto. O sea, no me refiero a que no haya salido afuera, sino que no dio un acercamiento hacia su pueblo. Ahora, recuerden que cuando estudien ustedes y leen Éxodo, los egipcios no reconocen, no se juntan, no tienen relación con los que son pastores de ovejas. Ellos rechazan a los pastores de ovejas. Por eso que en ese momento, cuando recién llega Jacob y sus hijos, y José, su hermano, le dice, ¿a qué se dedica? Le pregunta lo que es el faraón, y le dice, son pastores de ovejas. Entonces mandémoslos para que no haya conflicto con la manera en que vivían los egipcios. ¿Y por qué les hago notar eso? Porque así es como Dios trabaja. Él vivió ajeno a la función
del pueblo al que él pertenecía. Y 40 años después le pone esto en el corazón y dice, versículo 24, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. ¿Qué es lo que hizo? Se identificó con su pueblo, salió y defendió a este hombre. Y lo hirió, dice. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. ¿Qué es lo que él sintió? Observen que él no ha sido llamado todavía. Dios no se ha revelado a él, pero él ya tiene en su corazón ese sentimiento que Dios lo está guiando, lo está preparando para el momento en que lo va a llamar. Y dice él, y observen lo que dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. O sea, cuando él se acercó como líder, porque él era como un príncipe, y se acercó a defender a sus hermanos, él pensó que lo iban a mirar como tal. Dijo, yo soy como un príncipe en los egipcios, entonces yo te estoy defendiendo, he vivido privilegiado, debes mirarme como un líder. Pero él no era un líder todavía, estaba en proceso a ser un líder. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La primera decepción de un líder. Los líderes no siempre van a tener aplausos y congratulaciones. Va a haber decepciones. ¿Hizo una buena obra? Claro que hizo una buena obra. Estaban maltratando a un hermano de él y él intervino en favor de él. ¿Y qué recibió? Mal pago. Y quiero que tomen nota, porque cuando uno da ese paso adelante y dice, quiero ser líder, me gusta predicar, me gusta tener un ministerio, me gusta, pues entonces, si a Moisés, que es el ejemplo de un liderazgo, ya lo vemos aquí, que apenas él empezó a tratar de llegar a un liderazgo, ya en ese momento está siendo rechazado prácticamente por una buena acción. Entonces, tenemos que siempre tomar en cuenta y decir, no podemos medir que nuestras acciones son malas por la gratitud o la ingratitud que estamos recibiendo por parte de la persona a la cual hemos actuado. Nosotros tenemos que actuar de aquí para allá. Que nuestro corazón limpio, que nuestro corazón entregado, desee entregar. Siempre el líder va a caminar el camino de una sola vía. Ustedes no ven que dicen one way. Ese es el camino de un líder, one way, una sola vía. ¿Por qué? Porque todo lo que haga un líder es de aquí para allá. El líder no puede esperar que haya una segunda vía, que es el retorno. No va a haber retorno. Si usted vive en camino de dos vías, va a vivir frustrado, va a vivir lamentándose, va a vivir quejándose, va a vivir pensando de que nadie aprecia su trabajo, que usted es un esforzado y que todo el mundo lo desprecia. ¿Por qué? Porque usted está esperando el aprecio, está esperando el golpe en la espalda, está esperando que le digan, ¿sabes qué? Me pareció muy bien lo que hiciste. No. Si usted decidió ser líder, entonces asuma que lo que va a recibir más bien es más ingratitud que gratitud. Y eso es lo que estamos viendo acá. Seguimos. 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esa es la respuesta. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando una persona toma un liderazgo? A veces es cuestionado. ¿Qué es lo que le están diciendo ahí? ¿Y a ti quién te llamó? ¿Y a ti quién te nombró? ¿Y tú eres líder? Tú no eres líder. Hay gente que no va a reconocer tu liderazgo. Y hay gente que sí. Y lo dice Pablo. Dice, algunos me llamarán apóstol y otros no. Así es. Es más, si usted ve en los Hechos, hay una parte en la Biblia donde Cristo está predicando, se paran y se van de la sinagoga. Si a Cristo se le van, olvídese. No vamos a pedir que... Esa es la realidad del liderazgo. Esa es la realidad del liderazgo. El liderazgo no es
la opción de sentarme en una silla privilegiada y yo recibo todas las consideraciones. No lo es. Porque si usted está en ese camino, lo más probable es que usted no esté haciendo un buen liderazgo. Porque usted está haciendo es una manera de ver cómo complacer a todo el mundo. Y en la iglesia no estamos para complacer, estamos para instruir, para guiar, para exhortar, para redarguir con la palabra a las personas. Entonces, obviamente que eso no va a ser motivo para que usted sea abrazado y felicitado. Y como ven, otro de los elementos que nos muestra a través de esta historia, vamos a ver que realmente aquí lo que escribe Lucas, que es el que escribe Hechos, nos da y nos muestra a nosotros que la falta de reconocimiento de liderazgo es otra de las características. Así que si alguna persona no te quiere reconocer, no te sientas mal, porque eso es parte del ministerio. Y es importante conocerlo, porque hay gente que viene al ministerio y cree que todo es felicidad. Y normalmente cuando estamos sentados, ¿no?, como público, como asistentes, como hermanos cristianos en la iglesia, hay muchos que quieren venir adelante y dice que es obra de Cristo deseas, buena obra deseas, pero sé consciente de que aparte de los requisitos que nombran en Timoteo, en Tito, también yo no quería tocar eso de los requisitos porque es muy conocido. Quería que las personas sepan realmente cuál es la realidad de un líder. Y esta es la realidad de un líder. En el desarrollo, en el funcionamiento, esto es lo que le pasa a un líder. Así que no se sienta mal. Ya desde ya, como líder, usted tiene que pensar, y aquí hay muchos que estudian en el instituto, que en algún momento Dios les va a conceder un liderazgo. Entonces, en esas personas ya tienen que ir formando el carácter. ¿Y qué es lo que Dios hace? Les formó el carácter a él. Porque él, los 40 primeros años, Moisés, vivió privilegiado recibiendo. ¿Qué hacen en un palacio los príncipes? Son atendidos, les llevan la comida, los atienden, les preparan lo que quieren. O sea, los 40 primeros años fue para recibir. Y observen, seguimos. Dice, ¿no? 28 dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente eso, sino que además están tratando de decirle a él, no solamente no reconozco tu llamado, sino que además también están diciendo, ¿qué cosa quieres? ¿Hacernos a nosotros daño? ¿Quieres a nosotros hacernos como hiciste al otro? Como diciendo, eres una mala persona. O sea, como líder no eres llamado, no reconocen tu llamado. Como líder, ellos no te reconocen como una persona buena, como una persona disponible, asequible. No, ellos dicen, este no sirve. Este no es líder, este no es pastor, este no es evangelista, este no es profeta, y comienzan, esa es la manera, y hay quienes sí lo hacen, sí, pero es bueno conocer que hay quienes no lo hacen, y por eso dice, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice, versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Si usted estudia la geografía de lo que es Madián, usted se va a dar cuenta que Moisés, cuando salió de Egipto, tuvo que caminar todo el recorrido que hizo el pueblo de Israel. Todo ese recorrido que hizo el pueblo de Israel, lo hizo en ese momento Moisés. Pasó él por lo que es el monte de Oreb, el monte de Dios, el monte Sinaí, todos esos 3 nombres es el mismo monte, caminó y se fue hasta Madián. Conoció lo que era el Mar Rojo. Él no cruzó el Mar Rojo, no registra que él cruzó el Mar Rojo. Él debió haberse ido por las montañas que están por encima del Mar Rojo, pero conoció el área geográficamente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Lo estuvo preparando. Entonces, cuando Dios lo sacó prácticamente al desierto para irse a Madián, lo preparó como guía de la ruta que estaba haciendo. Y eso es lo que hace Dios contigo como líder. Te prepara. Primero te lleva por ese camino y tú vas por el camino sin conocer, como todavía no conoces su llamado, vas renegando. Va diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me ponen en esto? Y yo no debía haber hecho esto. Si estás en la iglesia y te dan que hagas algo, dices, ¿por qué a mí me dan hacer esto y al otro le dan lo otro? Lo otro es mejor. Y no saben
que de repente Dios tiene preparado algo mejor para ti. Y obviamente si es algo mejor, vas a necesitar moderar tu carácter mejor, porque esa es la manera. Entonces, pero si nos detenemos en el momento de caminar por el desierto, pensamos de que todo se ha perdido. Versículo 30. Pasado, dice, 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. ¿Qué sucedió? Estuvo en Madián 40 años. ¿Qué es lo que hizo? Tuvo su suegro Jetro y ahí él era pastor de ovejas. ¿Qué significa ser pastor de ovejas? Pastor de ovejas significa el rechazo de hacer lo que él no estaba acostumbrado a hacer, porque él fue criado 40 años como en Egipto como egipcio, y los egipcios rechazaban a los pastores de ovejas. Y esos 40 años él fue a aprender lo que su pueblo hacía. Y miren ustedes, ¿dónde él iba, dice, a pastear? Se iba al monte Sinaí. Había que regresar de Madián, subir, bajar, y el monte de Dios, el monte Sinaí. ¿Qué es lo que sucede en el monte Sinaí? En el monte Sinaí le entregan los 10 mandamientos. En el monte Sinaí acampó por 2 años el pueblo de Israel y construyó el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Y él que iba, él iba a pastear las ovejas en ese lugar. Él conocía la zona perfectamente. Perfectamente conocía la zona. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Dice, pasado 40 años un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de zarza. Ese es el momento en que recién lo llama Dios. Ese es el momento. Pero recuerden que Dios ya guió su camino. Guió su camino desde el día que nació. ¿Se dan cuenta? Y puso en su corazón cosas. Ahora, recuérdate tu vida espiritual. Recuerda tu mapa espiritual. Tu camino espiritual desde atrás, desde cuando eras joven. Y hoy día puedes decir, oh, estoy aquí porque ya antes el Señor me había llamado. Ya antes el Señor me había hablado. Ya antes el Señor se había mostrado para mí. Y eso es lo que sucede. Así es como trabaja Dios. Dios trabaja de esa manera. Dios va guiando nuestro camino. A veces no comprendemos, pero el día que ya estamos donde Dios nos ubicó, entonces en ese momento recién entendamos. ¿Conocen la vida de José? José, ¿ustedes creen que José pensó cuando estaba en el pozo que Dios lo estaba llevando para ser el segundo en Egipto? No. ¿Cuando estuvo preso? ¿Cuando estuvo en la casa de Potifar? No, de ninguna manera. Pero cuando vienen sus hermanos y él los reconoce, y en ese momento sus hermanos le piden perdón y él les dice, no se preocupen, Dios me puso aquí para que pueda yo ayudarlos en este momento de sequía. ¿Se dan cuenta? Así es Dios. Dios guía el camino, y a veces ese camino no parece ser un camino de gloria y de camino a un puesto tan alto como el de José, porque Dios es contradictorio. Dios no trabaja como trabaja el mundo, como trabajan las personas, como nosotros tenemos acostumbrados a que así se obtienen las cosas. Dios gana este mundo, gana las llaves de este mundo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Pero si a ustedes le dicen, tú vas a ganar muriendo, ustedes dirían, no, pues olvídate, si ya se lo mataron. Si te preguntan al segundo día que todavía él no había resucitado, tú hubieras dicho, aquí se perdió todo. Y eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con los apóstoles? Cuando lo ven que ya lo están llevando, ¿qué hace Pedro? Lo niega, porque lo ve que lo están maltratando. ¿Qué hacen los apóstoles? Regresan a sus labores. Dice la palabra, todos regresaron a sus labores. ¿Por qué? Porque no están viendo realmente que el propósito de Dios, la visión de Dios es más alta de lo que nosotros pensamos. Para nosotros, ganar es ir teniendo cosas. Si yo tengo que ganar, tengo que ser el más inteligente, el más fuerte, el que más dinero tenga. Entonces, no, Dios no usa a esa persona. Dios usa al más débil, ¿no? Al que no está capacitado, al que se cree incapaz. ¿Te crees incapaz? Dice, no, yo no soy, yo no tengo nada para que Dios me llame. Y sin embargo, a ese Dios llama. ¿Qué le dijo Moisés? Yo no tengo capacidad, porque él hace ver de que tiene problemas para hablar, ¿no?
Entonces no dice la palabra, pero se dice que como que era como tartamudo, aunque la palabra no lo dice, pero dice que tiene problemas para hablar, para expresarse. Entonces, imagínense ustedes, llamó a una persona. Ahora, ¿cómo trabaja Dios? La persona se hubiera sentido bien si le hubiera dicho Dios, ok, a partir de ahora vas a hablar bien. No hizo eso Dios, con Moisés. Le puso a Aarón y le dijo, tu hermano va a hablar por ti. Porque así es como trabaja Dios. Dios te va a proveer de todos los elementos. Y con eso también estuvo diciendo, el liderazgo para conducir al pueblo de Israel no será solo tú. Tendrá que haber alguien más que te acompañe, alguien más que te ayude. Porque si el liderazgo fuera para solo una persona, entonces Dios hubiera dicho, Moisés, a partir de este momento hablas bien. Has sido preparado en toda la instrucción, has sido a la Universidad de Egipto durante 40 años y ahora estás preparado para dirigir, porque como príncipe eres enseñado para administrar y dirigir. Entonces eres un administrador y un director, vas a poder hacerlo. No hizo eso Dios. Dios dijo, no puedes hablar, no te preocupes, te voy a poner a alguien que te ayude. Siempre Moisés en el desarrollo de su liderazgo tiene a alguien que lo ayuda, porque es necesario. No podemos tratar de administrar una iglesia y creer que solamente el pastor y la pastora van a dirigir toda la iglesia. No podemos hacer eso. Tenemos que tener pastores adicionales que nos ayuden como jóvenes, niños. Tenemos ahora la capellanía. ¿Por qué? Porque es necesario para poder. Si no, lo único que vamos a ocasionar es que no vamos a poder desarrollar porque no vamos a tener esa capacidad. O la persona se va a estresar, se va a enfermar o se va a olvidar porque va a tener tantas cosas en la cabeza que no va a poder acordarse. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer las cosas en contra del diseño de Dios. El diseño de Dios no es llanero solitario. El diseño de Dios es extendiendo el ministerio para que éste pueda crecer y así poder tener un equilibrio en las cosas que se hacen y no pensar de que en los ministerios se desarrollan mi voluntad personal y exclusiva. Aquí se hace lo que yo digo sí o sí. Ese no es el ministerio. Y lo van a ver. Y lo van a ver como Moisés es un vivo ejemplo de eso. Versículo 31. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. ¿Qué es lo que? Así es como sucede. Dios te va a hablar. ¿Te va a hablar audiblemente? Puede ser. ¿Te va a hablar a tu corazón? Puede ser. ¿Te va a hablar mediante ciertas circunstancias? Y te va a hablar con esta palabra. Sobre todo con esta palabra. Dios habla a través de su palabra, porque esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cada vez que leemos, no solamente escuchamos la voz de Dios, dice, no escucho la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. Aquí está la voz de Dios. No escucho al Espíritu Santo. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Lee la palabra. Y si quieres escucharlo, que alguien te lo lea. Porque lo que estás escuchando es la inspiración del Espíritu Santo hecha a través por un hombre para que le escriba aquí. Y eso es lo que él prácticamente aquí dice, le dice, yo soy tu Dios, el Dios de tus padres. Y le da toda la mención. Y dice versículo 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Debemos honrar a Dios. Eso es lo que le está diciendo. La honra a Dios es vital. No es importante, es vital. Porque Dios honra a los que los honran. Nadie más. Si tú no honras a Dios, Dios no te va a honrar. La palabra escrito está que Dios honra a los que le honran. ¿Y cuál es la honra? Es el respeto, la obligación, lo que es la obediencia. Esa es la honra. La honra no es decir, yo aprecio a Dios, yo creo en Dios. La honra es hacer lo que Dios te pide, seguir los lineamientos de Dios. Eso es honrar a Dios. Y Dios aprecia que tú lo honres. Por eso Él devuelve honra. Tú quieres ser
recibir tus bendiciones, tú quieres, pues honra a Dios. No solamente cree en Él, cree en los planes de Él y cree y ten la esperanza de lo que Él promete se va a cumplir. Esas cosas necesitas hacer. Seguimos. Versículo 34. Ciertamente he visto, dice, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y eso es lo que sucede. El Señor conoce todo lo que nosotros pasamos, conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestras necesidades, conoce lo que nosotros estamos haciendo, conoce lo que nosotros realmente deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y Él qué hace? Él nos atiende conforme a lo que nosotros estamos haciendo. Lo honramos, nos acercamos a Él, Él nos atiende. Eso es lo que Él hace. Y por eso dice, y no solo nos atiende, sino que además Él cumple el propósito. Por eso dice, te enviaré a Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Dios hace que los propósitos en cada persona se cumplan. El propósito de Moisés era liberar, sacar al pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Ese era el propósito de Él. Pero a nosotros como líderes nos está diciendo, yo haré que los propósitos de cada uno se cumplan. Y ustedes lo van a ver. Y es así como realmente Dios dice. Ahora voy a leer, de ahí me voy a saltear a Hechos, vamos a ir a Hechos, 35, al versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Quién se le apareció en la zarza? Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, el que se le apareció en la zarza. Pero miren ustedes cómo la calidad de un hombre que es llamado siempre es rechazado. No esperes trato bueno. No esperes que todo sea felicidad. Y te lo menciona la Biblia y te lo hace hincapié. Y lo hicieron, lo dice en Éxodo y te lo vuelve a mencionar Lucas en Hechos. ¿Por qué? Porque realmente es la manera en que tú tienes que formarte la idea. No es que me nombraron líder, entonces a partir de ese momento yo estoy un nivel más alto. No, nadie está a un nivel más alto. Todos somos hermanos, todos somos cristianos reconocidos, que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, hemos levantado la mano. Solamente son diferentes funciones, nada más. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Y dice, versículo 36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 40 años guió al pueblo, 40 años ejerció su liderazgo, que 80 años le costó aprender. Imagínense, hay quienes toman un tiempo mayor que otros para asumir el liderazgo. Hay quienes toman muy poco. Dios es soberano. Dios sabe a quién levanta y le da en un tiempo corto y a quién levanta y le toma más tiempo. Dios conoce cuáles son las necesidades y lo que necesita formar en cada persona de acuerdo al propósito que ha mandado hacer. Y por eso dice aquí, 40 años guió al pueblo. Imagínense ustedes. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Está diciendo al pueblo, deben seguir a los líderes. Eso es lo que le deben seguir. ¿Por qué? Porque se supone que los líderes están siguiendo la voz de Dios, la voz escrita en esta palabra, la voz que hable a los corazones de Él, que no contradiga la palabra. Dios nunca te va a hablar y te va a decir algo que contradiga esta palabra. Todo lo que Dios te diga tiene que estar en acorde con esta palabra. Y eso es lo que sucede. Y es así como nosotros vamos a ver realmente que Moisés está haciendo las cosas bien. ¿Y qué es lo que realmente esto significa? Lo que nos hace ver a nosotros es que hay algunos que son llamados desde el día que nacieron. Todos son separados y llamados. Pero el llamado en realidad de Moisés viene el día 40 años después cuando está en la zarza. Ahí viene su llamado. Pero hay quienes son llamados de manera diferente. Por ejemplo, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí venía por descendencia. ¿Se dan cuenta? Siendo sacerdote. Y él fue llamado. Sin embargo, el sacerdote Elí, quien ejerció el sacerdocio, lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Y esto es para los líderes. ¿Por qué lo perdió? Lo perdió porque permitió que sus hijos
hicieran lo indebido con las cosas de Dios. No honraran a Dios. Y perdió, no solamente perdió él, perdió toda la línea sacerdotal, fue cambiada con Elí. ¿Por qué? Porque simplemente no obedeció a Dios, no honró a Dios. Y eso es algo que tiene que tener cuidado. A veces levantamos la mano para ser líder, pero tenemos que tener cuidado porque Dios, en ese sentido, está mirando muy de cerca a todo aquel que le ha concedido la oportunidad de ejercer un liderazgo. Si no lo haces correctamente, Dios te va a mover, te va a sacar, porque eso hizo con Elí. No permite Dios que realmente eso suceda. Y vemos cómo una de las razones, y nos muestra la palabra de Dios, y eso sucede 2 veces, una de las razones por las cuales los líderes caen son sus hijos, su familia. Porque por sus hijos, por beneficiarse ellos, porque en una u otra manera hablar de los hijos es hablar de la familia. Es como que yo en el ministerio utilice el ministerio para beneficiarme yo, o para beneficiar a mis hijos, o para sacar algún provecho. Y eso es lo que le está diciendo. No puedes dar el beneficio a tu familia. Y sobre todo si no están haciendo bien, como lo hizo acá con Elí, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Él que había llamado a Samuel, vino Ana y deja a Samuel muy de pequeño. Lo deja Samuel. Samuel fue entregado en el templo para que creciera sirviéndole a Dios. ¿Pero había sido llamado? No había sido llamado todavía. Después, cuando él llega a ser un niño más grande, es llamado, dice, ¿no? Es llamado. ¿Cuántas veces lo llama? Dios lo llama 4 veces. La 4ª vez, después de haberlo llamado 3 veces, Elí le dice, ¿sabes qué? La próxima vez que te llame, di, heme aquí. Heme aquí. Y en la 4ª vez es que Dios, él te dice, heme aquí, y Samuel es tomado, y desde ese momento el Espíritu de Dios lo acompaña a Samuel, y ustedes saben quién es el profeta Samuel. Un hombre totalmente dedicado a Dios, pero igual que Elí, se equivocó al final. Dice la palabra que cuando ya era viejo, nombró a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean jueces. ¿Y qué es lo que ocasionó los que hicieran sus hijos? Sus hijos no hicieron lo correcto. Y el pueblo pidió rey. Ese es el día que el pueblo pide rey. ¿Por qué? Porque un líder que no hizo lo correcto ocasionó que el pueblo se levantara y pidiera rey. Y ya conocen ustedes la historia, viene el rey Saúl, el rey David. Lo mismo es el rey David. Si hablar de liderazgo, el rey David. ¿Qué hace el liderazgo? Tú estás atrás, te trae para adelante. Eso hace el liderazgo, cuando Dios te llama. David fue dejado en el campo. Su padre emitió un juicio con David. Cuando el profeta Samuel le dijo a Isaí que iba a ir a su casa a ungir a uno de sus hijos para rey, él consideró que David era el último de los que podía ser designado rey. Era pequeño, era un muchacho, no tenía capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque él pensó que iban a elegir un rey para que sea ya. Y Dios tiene los planes, Dios tiene los tiempos. Él sabe cuándo son los tiempos. Y él no había previsto eso. Entonces cuando llega el sacerdote, ¿qué es lo que le dice? Los hombres miran lo que ven. Altos. Eso es lo que buscaban, hombres altos. ¿Por qué? Porque el modelo, ¿por qué separó a ellos, a esos hijos? Porque el modelo del rey que estaba en ese momento, que había sido desechado, Saúl, era un hombre alto. Entonces consideraron que el rey tiene que ser un hombre alto. Y cuando llega Samuel le dice, Dios no reconoce a ninguno de los hijos. Y manda llamar a David, al dejado atrás, a ese olvidado, a ese que viene y se sienta a veces atrás y nadie lo ha visto y termina después siendo llamado por Dios y termina adelante. Así es el liderazgo. Nadie sabe. No es por tiempo. El servicio, el liderazgo no es, yo tengo 30 años en la iglesia, sí, pero es soberanía de Dios. Puedes tener 30 años o puedes tener 10 años o puedes tener 1 año, y si Dios te llama, obviamente te va a preparar y después te va a dar. ¿Y qué es lo que te va a dar? No sabes lo que te va a dar, porque Dios va dando conforme tú vas entregando. Cuando tú pones los pies en el agua, entonces Dios dice, muy bien, este es el siguiente paso. Y después de que das ese paso, dice, este es el siguiente paso. Y eso es lo que sucede. Y vemos ahí a un David
que recibe una unción, y dice la palabra que desde ese día el Espíritu Santo caminó con él. ¿Y eran qué? ¿Eran hombres perfectos? Eran hombres total y absolutamente imperfectos. David, mal padre, mal rey. ¿Por qué mal rey? Porque cuando le tocó ejercer disciplina a sus hijos como rey, cuando el hijo violó a la hija o el otro hijo mató al hermano, él no hizo nada, ni como rey ni como padre. Ese fue David, sin contar el pecado con Betsabé. Ese es como padre. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos fallar, todos podemos fallar. Falló Samuel nombrando a sus hijos, falló Elí permitiendo a sus hijos, falló David, y David falló por muchas cosas. Pero imperfectos somos, pero a través de Dios, a través del Espíritu Santo, vamos a poder corregir nuestra actitud. Es la única manera en que vamos a poder corregir nuestra actitud y vamos a poder realmente salir adelante, ejercer nuestro liderazgo. Los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie, vamos esta noche a reconocer en nuestros corazones, y no digas en tu corazón: yo no voy a ser líder, yo no voy a ser, porque Jonás le dijo: yo no voy a ir al lugar donde me estás mandando. Y no solo eso, sino que tomó un barco y se subió y se fue en el lado contrario. ¿Y ustedes saben hasta dónde se fue? Se lo voy a hablar en lo que es el país actual. Se fue hasta España. Saquen su cuenta, si ustedes tienen conocimiento de lo que es la geografía, saquen su cuenta de Israel, hasta España se fue. Y de ahí lo regresó el Señor. Así de lejos tomamos la decisión de irnos cuando no queremos seguir a Dios. Pero Dios te trae de vuelta. Y si Dios tiene algo para ti, tú lo vas a hacer. Porque Dios te va a traer, te va a poner en el camino que te corresponde, como debe ser. Vamos a orar, vamos a